Vos empezás entonces con la introducción. Buenos días chicos, estamos aquí para presentarle un nuevo teórico, un teórico donde vamos a hablar de las terapias manuales, ¿sí? Y las leyes básicas de la movilización articular. Estamos acá con Nico Álvarez, uno de los ayudantes alumnos de la asignatura de técnicas kinésicas públicas. Bien, para que nos ubiquemos un poquito en cuanto a lo que es la terapia manual. La terapia manual surge allá por 1813 en Suecia, ¿sí? Y se fue diseminando por toda Europa en diferentes puntos estratégicos. Uno de los lugares más importantes a donde hizo base fue en el famoso hospital Santo Tomás, ahí en Londres, donde teníamos al famoso James Kellgren, que fue director allá por 1900 del hospital y es el abuelo de James Silva. Después se hace cargo del instituto James Siriac, que hoy conocemos la técnica, el método de Siriac, y James Meney, ¿sí? Otro eh, nombre importante que creó las bases biomecánicas, ¿sí? Y articulares de lo que es la terapia pasiva que hoy en día conocemos, ¿sí? Entonces, entre ellos dos empezaron a enseñar las técnicas de movilización pasiva articular y tenemos otro genio ahí que es Freddy Kaltenborg, que es noruego, y él se venía con toda la escuela noruega y sueca, y fue a Santo Tomás, hizo alumno de James Siria y de James Mene, y allá por 1950. Que, digamos que Freddy Kaltenborg toma la formación de ellos, después ahí toma la formación también de otro maestro médico importante, quiropracta, y otro que sentaba las bases de la osteopatía en ese momento. Y con esa formación hizo como un combo de la escuela sueca, noruega, inglesa, desde la quiropraxia, desde la osteopatía, y publicó el primer libro que se llamaba Los Fundamentos Biomecánicos de Cálculo. De ahí siguió uniéndose con otros pensadores de la biomecánica, eh, médicos, es importante aclarar que eran todos médicos, que recibían hasta ese momento el título de directores gimnásticos o gimnasia médica o medicina mecánica, ¿sí? Que después se pasó a llamar medicina ortopédica. Y desde la medicina ortopédica surge lo que hoy conocemos como técnicas manuales ortopédicas, ¿sí? Todo surge de la medicina ortopédica. Después Kaltenborg se junta también con Mailand. Mailand es otro también importante creador del método Mailand, ¿sí? Es un australiano, y en 1960 desarrollan también varios libros más hablando de las diferentes terapias manuales y qué terapias manuales y qué técnicas debían entrar dentro de lo que era la fisioterapia, ¿sí? Y Megan Kaltenborg, Siriac, ¿sí? Con muchos otros más, crearon lo que hoy en día se llama la Asociación del iPhone. El iPhone vendría a ser como una asociación internacional que nuclea todas las asociaciones internacionales, ¿sí? De más o menos 47 países. Por lo tanto, ahí están digamos, los más capos en todo lo que era terapia manual. Y hoy en día la maestría, la mejor maestría que existe en terapia manual está en Australia, ¿sí? Y bueno, después se unieron ahí, fueron alumnos de estos grandes maestros, eh, donde muchos fisioterapeutas y médicos, ¿sí? Asistieron a los cursos del profesor Kaltenborg, ¿sí? Entre ellos estaba Stanley, estaba Roy Mackenzie. Mackenzie es otro método muy importante dentro de la kinesiología, que lo vamos a nombrar como una técnica al final. Mailand, ¿sí?
Ryan Mulligan. Mulligan es otra técnica que hoy en día hace mucho furor, ¿sí? Porque es una técnica manual articular que trabaja dentro del patrón de movimiento. Después tenemos a Rocabado, tenemos a Gentry, tenemos un montón de otros que fueron aportando importantes contribuciones a lo largo de la historia de la terapia manual y que hoy en día se conoce como la formación de terapia manual ortopédica o fisioterapia manual ortopédica. Muy pronto estos fisioterapeutas se establecieron como los líderes de la terapia manual en sus países y en todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso es más o menos resumido, es muy resumido toda la historia que traemos nosotros en la kinesiología de estos grandes pensadores que nos dejaron su legado, ¿sí? ¿Querés seguir vos a partir de ahí, Nico? Sí, sigo yo. Bien, chicos, vamos a ver justamente estas técnicas manuales ortopédicas que constituyen, como dice bien el Power, un área de especialización dentro de la kinesiología. Esto siempre va a estar destinado a una evaluación y tratamiento de disfunciones artroneuromusculares, ¿sí? Va a abarcar estos tres ámbitos y siempre, o sea, lo que tiene de diferente a esto es que siempre está basado en el razonamiento clínico, la evidencia científica y la clínica disponible. Va a tener un abordaje biopsicosocial de cada paciente individual, no generaliza nada. Vamos a utilizar enfoques de evaluación y tratamiento que son específicos, incluidas en esta terapia, en estas técnicas manuales y en ejercicios terapéuticos. Estas terapias son técnicas específicas para el tratamiento de dolor y otros síntomas de disfunción neuromusculoesqueléticas de la columna vertebral y también las extremidades. Se caracterizan justamente por ser aplicadas manualmente y puede ser también de forma instrumental. Como bien habló el profe de la medicina ortopédica, la especialidad de esta se ocupa de la disfunción somática. Se encuentra en articulación y tejidos blandos periarticulares. La misma se diferencia entre hipomovilidad, que sería una movilidad limitada, y hipermovilidad, que es una movilidad aumentada. En los primeros casos de hipomovilidad se aplica justamente movilización como tratamiento. Se puede utilizar movilización articular si es la causa está en la articulación o movilización de tejidos blandos si la causa se encuentra en estos mismos. En las superficies articulares hay una combinación de movimientos de rodamiento y deslizamiento durante las rotaciones activas y pasivas de los huesos, que son justamente los movimientos fisiológicos. Dentro de estas, para aplicar estas técnicas manuales, vamos a tener distintos tipos de posiciones. Primero de reposo, es donde va a estar en su máxima relajación la cápsula, mínimo contacto entre las carillas articulares, va a haber un máximo juego articular ya que la cápsula y todos sus elementos están libres, por así decirlo de algún modo, y es la posición más laxa que es posible obtener. En cambio, la posición de bloqueo, la cápsula articular o los ligamentos están en su máxima tensión. Existe el máximo contacto de las superficies articulares y el deslizamiento de la superficie articular se reduce de forma máxima. Solo es posible una pequeña separación mediante fuerzas de tracción. Para que quede un poquito claro ahí, profundizamos un poquito, volver un poquito a la diapositiva. Un ejemplo vamos a dar para que ustedes entiendan. Cuando una articulación se inflama, se llena de líquido, se genera una sinovitis. Esa sinovitis segrega mucho líquido para separar superficies articulares y la articulación no puede llegar al límite de su rango normal. Entonces queda en una posición antálgica que se llama, ¿sí? Por ejemplo, la rodilla queda en una semiflexión de menos 10 grados, ¿tá? Entonces eso permite que la articulación se posicione en una situación de máxima relajación. Ahora, cuando hablamos de bloqueo, significa que tenemos una lesión articular donde no hay mucha segregación de líquidos, sino que hay un espasmo periarticular en los músculos profundos, ¿sí? Que los músculos profundos han dejado de actuar justamente por inhibición del cerebro y han activado los músculos más superficiales. Entonces esos músculos más superficiales lo que hacen es comprimir la articulación para darle una cierta estabilidad
una falsa estabilidad de la articulación y bloquear todo tipo de movimientos, ¿sí? Los únicos movimientos que puede llegar a realizar esa articulación son rotatorios. El movimiento trasladatorio de deslizamiento está bloqueado. ¿Por qué? Porque la musculatura profunda no está actuando. Entonces, cuando la musculatura profunda no actúa, la superficial comprime las articulaciones para evitar que haya grandes rangos de movimiento, que es diferente al bloqueo, ¿sí? Bien. ¿Sigo? Sí. Bien. Vamos a ver los movimientos de los huesos, chicos. Vamos a ver un movimiento curvo, que es la rotación, y un movimiento rectilíneo, que vendría a ser la traslación. Acá vamos a ver que dentro de los movimientos curvos vamos a tener una rotación, que esto va a generar en la articulación un rodamiento y un deslizamiento. Esto justamente es el movimiento fisiológico. Dentro de los movimientos rectilíneos de traslación, vamos a tener que la traslación es igual a la tracción, a la compresión y al deslizamiento. Esto está dentro del juego articular, de la articulación. Vamos a tener micro movimientos, que los vamos a tener en lo que vendría siendo las articulaciones, en la artrocinemática, que vamos a tener traslación y deslizamiento. Y en los macromovimientos, que sería en la osteocinemática, vamos a tener rotación, ¿sí? De los segmentos. Dentro de los movimientos estándar, tenemos los conocidos como movimientos anatómicos, y los movimientos combinados sería el movimiento funcional. ¿Querés agregar algo ahí, Claudio? Claro, ustedes tienen un movimiento normal, que el movimiento normal vendría a ser el rodamiento y deslizamiento al final, y después para retroceder al movimiento normal, la posición inicial, vuelve a hacer un rodamiento y un deslizamiento. Entonces, eso vendría a ser el movimiento normal y fisiológico en articulación. Cuando hay una alteración entre estos dos movimientos, el micro y macro movimiento, ¿sí? Hay una alteración entre lo que es la atrocinemática y la osteocinemática, ¿sí? Por lo tanto, yo para poder recuperar ese movimiento fisiológico, yo tengo los movimientos de trasladación. Y los movimientos de trasladación me permite trasladar la articulación en diferentes sentidos para recuperar otra vez esa atrocinemática. También en el movimiento combinado, dice el movimiento estándar, vendría a ser el tratamiento estándar, ¿sí? Como es el movimiento anatómico, que es donde yo busco esa trasladación de acuerdo a la anatomía, ¿sí? Y después, que ya vamos a ver según la ley converge. Y después los movimientos combinados, ¿sí? Son movimientos donde combino no solamente la trasladación, sino puedo combinar también las rotaciones, puedo combinar la tracción, puedo combinar varias fuerzas en un mismo movimiento. Ah, después lo vamos a ver un poquito más con la parte práctica. Bien, acá vamos a diferenciar lo que vendría siendo tracción, descoaptación o decoaptación y movilización. La decoaptación, la articulación se coloca en una posición donde los elementos cápsulo-ligamentosos estén lo más relajados posible. Esto sucede en semiflexión, que sería la posición antárgica que justamente hablaba el profe recién, o en posiciones intermedias. Se realiza una leve separación de las superficies articulares. Acá podemos ver, se ve el cursor, Claudio, ¿no? ¿Sí? Bien, acá podemos ver cómo eh, está en una semiflexión, porque esto sería la glenumeral. Se ve cómo se separa, se ve una separación de las superficies articulares en una posición de semiflexión, ¿sí? Una posición intermedia. Acá podemos verlo también, que esto sería la femorotibial. Vamos a ver también de tracción. Es un procedimiento pasivo traslatorio por el cual se aplica una fuerza de separación de un hueso del otro. Se puede realizar con la articulación posicionada en cualquier rango de movimiento. O sea, no importa en qué rango está, se puede realizar una tracción. Acá vemos los dos ejemplos. eh, Está totalmente en el mismo plano, ¿sí? Y acá hay una leve inclinación y no importa, se puede realizar la tracción igualmente.
Y la movilización es un movimiento traslatorio de deslizamiento de una articulación cóncava sobre convexa. El deslizamiento es paralelo a la superficie articular cóncava. ¿Sí? Acá vemos que el deslizamiento es paralelo a la superficie justamente cóncava. Acá vamos a agregar, ¿sí? Algo muy importante para que ustedes aprendan la diferencia entre descooptación y tracción. Un poquito con ejemplos, ¿sí? Más allá del concepto. Yo acá tengo la articulación en una posición, ¿sí? Neutra, donde yo hago una separación de las dos superficies articulares, ¿sí? En una tracción, no importa en qué posición esté la articulación, puede estar en máxima flexión o en máxima extensión, yo hago la misma fuerza de separación de superficies articulares parecida a la descooptación. Pero cabe reforzar el concepto. En la descooptación, las superficies articulares, o sea, los elementos periarticulares están en máxima relajación. En cambio, en la tracción, no importa en qué estado estén los elementos periarticulares, si está en máxima flexión, seguramente esos elementos articulares están distendidos, y si está en máxima extensión, esos elementos articulares, periarticulares están en máxima tensión. Por lo tanto, en la tracción no importa en qué rango de movimiento se encuentre. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Una separación de las dos superficies articulares. Después tenemos lo que es la ley cóncavo-convexa. La ley cóncavo-convexa me dice que cuando la articulación proximal es cóncava y la distal es convexa, no sé si se verá mi cursor, pero anda marcando ahí la superficie proximal, ¿sí? Que es cóncava, y la distal que es convexa, ¿sí? Entonces, los movimientos que se hacen ahí de atrocinemática y osteocinemática son contrarios, para que la osteocinemática, en este caso, eleve el brazo hacia arriba, la atrocinemática tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Que marca la flechita roja. ¿Ya? O sea, la osteocinemática la marca la flechita negra, que es el movimiento del segmento, y la atrocinemática es la que marca la flechita roja hacia abajo. Ahora, si yo quiero recuperar la atrocinemática, las dos flechitas que tengo hacia arriba, ¿sí? En celeste, es la fuerza que yo debo aplicar trasladatoria hacia abajo en dirección de la atrocinemática. Eso me va a permitir ganar la osteocinemática hacia arriba. ¿Sí? En cambio, abajo, el otro ejemplo, yo tengo el segmento proximal convexo, el segmento distal cóncavo, y siempre voy a respetar el segmento cóncavo. ¿Ya? Entonces, como el distal es cóncavo, tanto la atrocinemática como la osteocinemática van en el mismo sentido. ¿Sí? La flechita roja va hacia arriba y la flechita negra de la osteocinemática va hacia arriba. Entonces, si yo quiero recuperar rango de movimiento hacia arriba, lo que tengo que hacer es aplicar fuerzas, ¿sí? En sentido ascendente, como me marca acá las flechitas, ¿sí? Celeste. Entonces eso me va a ayudar a recuperar la atrocinemática de la flechita roja, que me va a permitir recuperar el rango completo de la osteocinemática. Y acá tengo la segunda diagrama, ¿sí? De tracción. Acá si ustedes ven todas las flechitas que tiene, eso te está marcando que yo puedo hacer un movimiento combinado acá, ¿sí? Una terapia manual combinada. Por ejemplo, puedo hacer una separación de las superficies articulares, ¿tá? Y a la vez aplica en sentido de la flechita verde, por ejemplo, y a la vez aplicarle una fuerza trasladatoria en sentido antero-posterior o posterior-superior, ¿sí? Que es la que me está marcando la flechita roja. Entonces yo puedo combinar dos tipos de fuerzas, ¿sí? Una de separación o una de compresión, más una fuerza de deslizamiento hacia arriba o hacia abajo. Siempre paralela a la superficie articular cóncava. Bien, vamos a tener distintos enfoques, como habló el profe al principio del video, vamos a tener distintos enfoques de las terapias manuales. La quiropraxia, que es una de las más conocidas, es un tipo de medicina alternativa, se ocupa del diagnóstico, tratamiento
y prevención de trastornos mecánicos musculoesqueléticos y los efectos que tienen sobre el sistema nervioso y la salud en general. Se basa en tratamientos manuales, incluyen ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares. Mulligan son técnicas de movilización con movimiento destinada a disfunciones musculoesqueléticas, con el objetivo de normalizar la posición y la dinámica articular. Llevan a la restauración justamente de la función y la eliminación del dolor. Realiza movilizaciones articulares dentro de un patrón de movimiento. Maitland aplica técnicas manuales para trastornos funcionales del sistema musculoesquelético fundamentadas con un razonamiento clínico y la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, permitiendo un abordaje global de la patología, consiguiendo mejora y aumento de la amplitud de movimiento, alivio del dolor, estira los tejidos blandos en restricción y aumenta las habilidades de coordinación. ¿Querés agregar algo de estos tres, Claudio? Sí, ya la quiropraxia más o menos todos conocen, ¿sí? Lo que buscan son movimientos combinados para poner máxima tensión, ¿sí? Los sistemas periarticulares y poder así manipular con un movimiento corto, ¿sí? De mucha fuerza, de velocidad y mucha fuerza, tratando de reubicar la articulación, ¿sí? En su lugar correspondiente. En cambio, Mulligan, como habíamos hablado de Brian Mulligan anteriormente, es una de las terapias manuales que hoy en día se utiliza mucho e intenta restaurar el movimiento normal de la articulación dentro del patrón de movimiento. ¿Sí? No usa tanta clínica, él va directamente a ver, ¿te duele para un lado? Sí. ¿Te duele para el otro lado? No, listo, vamos, movilizamos para ese lado mientras el paciente realice el movimiento que le causa dolor. ¿Sí? Mientras que Mailand vendría a ser como una movilización oscilante de las articulaciones. ¿Sí? Mueve con una frecuencia de oscilación la articulación, tratando de generar de esa manera un estímulo simpático que genere un alivio de la sintomatología. Bien, también tenemos Siriax, que se basa principalmente en el razonamiento clínico avanzado, donde se utilizan distintas evaluaciones funcionales y test para lograr el diagnóstico más acertado posible. Dentro de las distintas técnicas encontramos el masaje transverso profundo, tracciones manuales y mecánicas y manipulaciones. Mackenzie es un método de diagnóstico de terapia mecánica basada en la historia clínica detallada y una exploración con una serie de movimientos repetidos que, según la respuesta obtenida, nos indicarán qué fuerzas mecánicas, que sean movimientos o posturas, nos ayudarán a reducir el problema. Consiste en la aproximación terapéutica extensa al dolor de origen musculoesquelético no específico. Utiliza una secuencia de ejercicios terapéuticos en sentido contrario al movimiento doloroso. La osteopatía es una filosofía, ciencia y arte. Engloba el concepto de la unidad de la estructura y función del cuerpo en la salud y la enfermedad. Comprende ciencias químicas, físicas y biológicas relacionadas con el mantenimiento de salud y la prevención, curación y alivio de la enfermedad. Utiliza manipulaciones físicas de tejidos musculares, articulares, neurales y viscerales. Aquí tenemos Siriax, ¿sí? Utiliza el masaje transverso profundo. El masaje transverso profundo tiene a levantar el umbral sensitivo, ¿sí? Que habíamos hablado cuando hablamos de fisiología y dolor. Lo que tiene que hacer es mandar mucho estímulo doloroso al cerebro para que el cerebro genere automáticamente la neuromodulación, ¿sí? Analgésica descendente. Entonces, lo que hace el masaje transverso profundo es aumentar la sintomatología dolorosa para generar un estímulo de analgesia inmediato. ¿Sí? Aparte que tiene muchas tracciones y movilizaciones vertebrales, también propuso toda la evidencia científica para lo que eran las tracciones mecánicas, que hace muchos años se viene utilizando, pero
tenía el problema de que había personas que le hacían bien y había personas que le hacían mal. Y no hay un protocolo. Hoy en día, gracias a Siria y otros autores más, hoy en día sabemos más o menos cuáles son los fundamentos, las dosificaciones y qué tiempo y qué tipo de pacientes podemos aplicar, poner en las tracciones mecánicas y a quienes no. ¿Sí? Y las manipulaciones, Siria tiene el concepto de lo que son las adherencias, ¿sí? Que se pueden generar en un esguince tobillo, por ejemplo, mal curado. Rara vez cuando tenemos un esguince leve vamos a un kinesiólogo a hacernos ver, por lo tanto eso genera adherencias que van generando limitaciones en los movimientos naturales del tobillo, y cuando necesitamos restaurar, ¿sí?, esa biomecánica, muchas veces la manipulación nos ayuda a romper esa adherencia para restaurar otra vez el movimiento normal articular. El método de Mackenzie vendría a ser como un método que busca la vulnerabilidad direccional del movimiento. Siempre nosotros tenemos una dirección más endeble en nuestras articulaciones, donde tiende a ir esa articulación, y sabe limitar el movimiento y generar limitación y dolor del movimiento. Entonces Mackenzie lo que hace es buscar esa dirección del movimiento y tratar de ir con un movimiento contrario, ¿sí?, libre de dolor, y arrancar con ejercicio en esa dirección. Entonces cuando vos arrancas en dirección contraria, automáticamente la articulación se va reposicionando y va aliviando la sintomatología de la estructura sensible. Y así de forma progresiva va recuperando los rangos de movimiento normales en todas las direcciones. Y la osteopatía vendría a ser como, no sé si decir la madre de todas las terapias manuales, pero sí es muy antigua la osteopatía y involucra todo. Cada día va avanzando más en todo lo que es la lesión de los tejidos, las lesiones posturales, las lesiones articulares, las lesiones viscerales, las lesiones neurales, eh, las lesiones psíquicas, ¿sí?, emocionales. ¿Sí? Es como que la osteopatía, al ser de tantos años, engloba un montón de técnicas que muchas veces son muy holísticas. Es como que engloba dentro de ella técnicas que las otras terapias manuales han usado y le han dado un fundamento científico, como otras técnicas que no tienen mucho fundamento, son más del tipo holístico, ¿sí? Pero la osteopatía como que involucra todas, por eso se llama ciencia y arte, ¿sí? Como que es una filosofía, un arte, ¿está? Y surge justamente desde la palpación, ¿sí? Steele es el autor de la osteopatía, uno de los primeros terapeutas manuales que desarrolló este método a través de la palpación. Empezó a palpar, encontrar ciertas características que daban las articulaciones y intentaba movilizar articulaciones o estiramientos musculares que facilitaran el movimiento. Y después los complementaba con ejercicios, ¿sí? Por lo tanto, digamos que la osteopatía es como la madre de las terapias manuales. Bien. Vamos a tener el método STECO, que es uno de los métodos que se basa en el estudio de las fascias. Consiste justamente en una movilización miofacial en el que se valoran y tratan desequilibrios del aparato locomotor y disfunciones viscerales. Está basado en el estudio en profundidad del sistema facial con el fin de eliminar el dolor y restaurar el movimiento. La reeducación postural global, o RPG, es un tipo de tratamiento en el cual el enfoque se basa en una idea integral del sistema muscular formado por cadenas musculares, que esto les va a recordar mucho a segundo año, que pueden hacer frente a un acortamiento resultante de factores constitucionales, conductuales y psicológicos. Esto ayuda a desactivar malas posturas, reeduca el cuerpo, logrando mayor flexibilidad y fuerza sin tensiones ni esfuerzos excesivos. El stretching global activo, o CGA, es una técnica de estiramiento eficaz que sirve para prevenir y mejorar lesiones, así como para también mejorar el rendimiento muscular. Utiliza una secuencia de autoposturas que son realizadas por el alumno, sostenidas en el tiempo, progresivas, suaves y globales, siempre acompañadas de la respiración, que en este caso sería una expiración. El método está dirigido a aumentar la flexibilidad y la movilidad articular.
Bien, estas son, las otras son todas terapias manuales ortopédicas y estas son técnicas de movilización miofacial. ¿Ok? Son terapias manuales, pero no tienen un enfoque articular, sino tiene un enfoque más miofacial. Trabaja sobre la fascia. El método Esteco junto con otros autores, ¿sí? Se han dedicado de lleno a estudiar todo lo que es la mecanotraducción, la fascia, cómo está vinculada la fascia a todo nuestro cuerpo. Y resulta ser que nosotros somos un sistema miofacial en tensión, donde si no existiera la fascia, nuestros huesos se caerían. Los huesos vendrían a ser como separadores, nuestros huesos se paran y estiran la fascia y es lo que nos da a nosotros la forma, ¿sí? Y la base de toda nuestra biomecánica es el sistema miofacial. Entonces, este dio la base para entender cómo la fascia, ¿sí? Tiene receptores eh, que ayudan al neuromodular el dolor, ayuda a restaurar los tejidos, tiene un gran poder sobre la cicatrización, la mecanotraducción, ¿sí? De las células, es la que le da la forma a la célula de por sí, o sea, la célula, la membrana de la célula es fascia, como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Entonces, Esteco empezó a estudiar la fascia y encontró muchas maneras terapéuticas de lograr un cambio en los tejidos miofaciales que genere un cambio también a nivel eh, de la reparación de los tejidos, en la rehidratación de los tejidos, en los drenajes de las toxinas que generan los tejidos, los desechos tóxicos que genera el movimiento, ¿sí? Eh, y la restauración de la flexibilidad y la función que tiene la fascia sobre la postura. ¿No? De ahí surgen todo lo que es lo que conocemos hoy, los ejercicios con el rolo o foam roller, ¿sí? Todo lo que son los ejercicios con pelotitas que usamos para relajar un músculo, inhibir un músculo, ¿sí? Todo surge desde las investigaciones de Esteco. Después tenemos lo que es la reeducación postural global, que es de Philippe Souchard, que lo que busca acá es modificar los engramas posturales a través de 5 posturas que se buscan con esta postura es poner máxima tensión todas las cadenas miofaciales, porque la fascia es como una sábana, si yo tiro de 2 puntas, las otras 2 puntas que quedan sueltas se retraen, ¿sí? Y me dan soga para que se tire esa punta que están en tensión. Pero yo le quito esa tensión y automáticamente la sábana queda en la misma longitud en que estaba anteriormente. Por lo tanto, si yo quiero lograr un cambio en la longitud y modificar o deformar esa sábana, necesito agarrarla de las 4 puntas y estirarla de las 4 puntas, ¿sí? Y mantener esa tensión en un determinado tiempo. Entonces esa tensión por tiempo me va a generar un cambio en la estructura. Eso es lo que pasa en la postura RPG, ¿sí? Lo ponemos al paciente en una situación de tensión, máxima tensión de todo el cuerpo, que eso va a generar un cambio en la estructura miofacial, aliviando así alteraciones posturales, puede ayudar también a desactivar dolores, ¿sí? Y genera una fuerza isométrica que ayuda también a equilibrar las fuerzas de nuestro cuerpo. Y el stretching global activo vendría a ser como un desprendimiento, ¿sí? Del RPG, donde el stretching global activo intenta aplicar el método sobre deportistas que necesitan ganar flexibilidad. Entonces, utiliza autoposturas que se le enseña al paciente para que realice, hay varias autoposturas para que mejoren así su flexibilidad acompañadas con un patrón respiratorio, ¿sí? Y para mejorar también todo lo que es la amplitud de movimiento. Y de acá también se despega otra corriente que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar, que es el TPA, la terapia postural activa, ¿sí? O las curuntas, ¿sí? O también tiene una base también desde el Pilates. Todas esas son técnicas que lo que buscan es recuperar la amplitud de movimiento y tienen mucho que ver con
el fundamento o la base del stretching global activo. Bien, acá vemos par de tracciones manuales, en la cual el terapeuta fija una de las espinosas, en este caso puede ser L4, en todo caso fijaría L4, toma L5 en esta, y lo que hace es generar una fuerza de tracción en dirección hacia la nalga, ¿sí? Y genera una separación de las espinosas. Exacto. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? De lo que son las terapias manuales, donde tenemos una tracción con una trasladación directa en una posición de máxima relajación. El paciente al estar en una semiflexión de la cadera, automáticamente la columna está en una semi relajación, ¿sí? Lo cual permite que el terapeuta fije un cuerpo vertebral y o sea, con la mano cefálica pueda fijar el cuerpo vertebral superior y con la mano caudal generar así una descoaptación o una tracción hacia inferior. En cambio, en la segunda diapositiva ya generamos no solamente una fuerza de tracción, sino que es una combinación de fuerzas, ¿sí? Porque el paciente, si ustedes ven a nivel cefálico, está en una rotación torácica y a nivel de la pelvis está en una rotación, ¿sí?, anterior, ¿sí? Entonces vos tenés una rotación de los cuerpos vertebrales hacia el cefálico en rotación posterior y desde las vértebras en sentido caudal están en una rotación anterior, ¿sí? Mientras el terapeuta realiza una descooptación, una tracción, sería no descooptación, una tracción en rotación de la columna lumbar, ¿sí? Entonces, la primer diapo podríamos decir que puede estar haciendo o una tracción o una descooptación. Y en la segunda diapo podemos decir que está haciendo una tracción o un movimiento de tracción combinado. Y en esta última tenemos un ejemplo de lo que son las tracciones mecánicas, ¿sí? Esto se puede hacer tanto a nivel de las cervicales como de las lumbares. Estos aparatitos, lamentablemente, no hay muchos acá en Argentina, son muy pocos, y son muy pocos los privilegiados que lo tienen. Y por el costo del dólar, yo calculo que va a pasar mucho tiempo para que alguien lo tenga, lamentablemente. Pero bueno, son máquinas que genera vos le podés programar en la máquina, o ves la soguita que está fijada a unas fajas que se le pone sobre la pelvis al paciente, se las pone a las piernas en semiflexión para que no contrarresten la tracción. El cable va a un aparatito y en el aparatito ustedes pueden programar la cantidad de fuerza, kilogramos fuerza que quieren que genere esa tracción y el tipo de tracción. Podemos tener tracción continuas y tracciones intermitentes, ¿sí? Luego acostamos al paciente ahí, lo dejamos 10, 20 minutos con esa tracción constante. Una vez que sacamos el aparatito, suavemente le hacemos que se mueva un poco el paciente, que mueva un poco la rodilla, que lleve la rodilla a la panza, ¿sí? Que haga un poquito de rotación ahí sobre la camilla para restaurar un poco toda la tensión muscular protectiva. Lo sentamos y lo mandamos a caminar, que salga a caminar un ratito y que vuelva. Y ahí volvemos a valorar cómo está la sintomatología dolorosa. Este tratamiento es común para lo que son hernias de disco, ¿sí? Bien. Muchas gracias, chicos. Eh, los colaboradores son, bueno, soy yo, Rocío Calabozo y Leandro Visola. Acá tienen el mail del profe para cualquier consulta del teórico. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo tiempo.